Hola chicos, el día de hoy vamos a ver la última aplicación de la integral riemanniana, de la integral propia en un intervalo cerrado, que es la integración de área en coordenadas polares o dicho de otra forma, eh, encontrar eh, el área de regiones, las regiones polares correspondientes a ciertas funciones en un intervalo cerrado. Y bueno, pues comencemos. Pues para hacer esto tengo que definir primero ese concepto, ¿no? Región polar correspondiente a una función dada. Y para ello voy a tener que empezar haciendo dos distinciones o eh, siendo enfático en dos cosas. A ver, ¿cuál será la primera en la que será enfático? Dos detalles. A ver, la primera es que hay que distinguir el punto geométrico del punto matemático o abstracto o del punto, también se le llama, ah, sí, pues punto matemático. Eh, a ver, cuando estamos en el plano, esto podría aplicarse también para para el espacio, para el R3, como se le suele decir. Una tupla de números, es decir, una pareja ordenada de números, números entendidos como una cadena de dígitos, en nuestro caso, por el sistema de numeración que utilizamos, del 0 al 9, con un punto decimal probablemente ahí, donde la cola es probablemente infinita. Entonces, una cosa es esto es la raya arriba del 9 quiere decir que se repite infinitamente el 9. Entonces, una cosa es una pareja ordenada de números, números entendidos de la manera en la que usualmente lo hacemos nosotros en nuestra cultura, es decir, cadenas de dígitos del 0 al 9, a grandes rasgos. Una cosa es una pareja de números y otra cosa muy diferente es teniendo un plano, un punto geométrico. O sea, no es lo mismo un punto geométrico, punto geométrico, que un punto matemático o abstracto también le llaman. Es una pareja de números, ¿no? Una tupla se le suele llamar. Si bien es cierto, tenemos métodos para que a un punto geométrico lo representemos con un punto matemático. O sea, hay formas de representar a un punto geométrico, a un puntito literalmente, con una pareja de ordenada de números. Y hay varias convenciones para hacer esta representación, esta etiquetación de los puntos del plano. La manera más usual es la forma cartesiana, en la que dando un punto geométrico, lo que se hace es proyectar al punto sobre el eje X y el eje Y de un sistema de referencia determinado, un sistema de ejes coordenados determinado rectangular. Lo que se hace es proyectar, es decir, se traza la ortogonal a ambos ejes que pasa por el punto, y eso nos da pues dos proyecciones, esta proyección de aquí, la y esta proyección de acá, que es la proyección X. Del punto P, imaginemos que es el punto P. Y pues las coordenadas de este punto geométrico, la tupla de números que lo va a representar es Px, Py. O sea, ¿cómo se mediría este segmento? Con los números, ya sabemos asociar un punto de una recta
habiendo dado un origen y una dirección positiva, ya sabemos asociarle un número, algo de esta forma. Entonces, nosotros venimos a medir este segmento de aquí, y pues nos da una cantidad Px, y venimos a medir este segmento de acá y nos da una cantidad Py. Entonces, de esa manera, el punto P lo representamos con una pareja de números. No es que P sea una pareja de números, pero lo podemos representar, etiquetar, no sé qué otra palabra decir. Por supuesto, existen otras convenciones para representar puntos del plano. Otra de ellas son las coordenadas. Esto es, por ejemplo, la representación cartesiana o rectangular, también llamada por obvias razones. Pero también está la representación polar, por ejemplo. ¿Qué se hace en la representación polar? Tenemos un punto geométrico y lo que hacemos es trazamos el segmento que une ese punto geométrico con el origen de nuestro sistema de ejes ortogonal, y luego medimos este segmento qué ángulo hace con respecto al eje polar, que en este caso es el semieje X positivo. Medimos qué ángulo hace, sabemos qué ángulo hace y lo medimos. Esto es un ángulo, y un ángulo es una abertura entre dos rectas, sería esta y esta. Y sabemos que a esa abertura entre dos rectas le podemos asociar un número, una cosa así, como yendo a medir con el transportador en radianes o en la unidad que queramos, ¿no? En este caso vamos a suponer que medimos en radianes, por supuesto. En todo esto que voy a decir a continuación, se está midiendo en radianes. Bueno, habiendo dicho eso, pues podemos medir este ángulo y también podemos medir la longitud de este segmento, del segmento que une a P con el origen. Y esa, la medida pues nos da un número R. Entonces al punto P también lo podemos representar de otra manera, usando otro procedimiento, como la pareja R, teta. Son dos números reales también, me están representando una pareja de números reales ordenados a un punto geométrico. No es lo mismo, pero pues representa, etiqueta. Entonces, la manera para lograr esta equivalencia entre puntos geométricos y puntos matemáticos, pues depende de la convención que utilicemos pues para coordenar, así se le llama, a darle a cada punto geométrico una representación con parejas de números. Un método utilizado es un método de coordenación o un tipo de coordenadas. Coordenadas rectangulares, coordenadas polares. Entonces, habiendo distinguido ya lo que entre punto geométrico, punto matemático, y que existen métodos que nos conectan los dos, a un punto geométrico lo transformamos a través de un método en una pareja de números, pero depende del método, para qué pareja particular. Por ejemplo, en este caso, esta pareja de números Px, Py, muy seguramente no va a ser igual a R, teta, a pesar de que, usando convenciones distintas, representan al mismo punto geométrico. ¿Okay? Pero bueno, lo importante es que un punto lo podemos, usando un método, transformar en una pareja de números, pero pues depende de ese método, la pareja de números que sale es diferente. Esa es la primera anotación que quería darles. La segunda anotación no es la palabra que me gustaría usar. Nota, resaltamiento que quiero hablar, del que quiero hablar es esto. Lo hago para el concepto que viene a continuación, igual y no les es tan útil, y si no lo es, pues nada más lo olvidan y ya, ¿no? O si no lo vienen al caso, ¿no? Esto es para aquellos que están siendo quisquillosos tal vez, o que van a ser quisquillosos con lo que sigue a continuación. Ahora, cuando yo les doy una función, cuando les digo, a ver, sea R, una función con un dominio en los reales, que va para los reales también, tal que a cada teta de aquí
yo le asocio un R de z, de teta, de z, una función de esta manera, una función cualquiera de reales a reales, lo que quiero que entiendan en este momento es, o al menos en lo que continúa de esta clase, quiero que vayan a entender, pues es que a un número, a una cadena de dígitos, pues no se puede hacer 3.2, 9, a los números reales que nosotros estamos acostumbrados, que son las cadenas de dígitos del 0 al 9, en general tienen que cumplir otras condiciones estas cadenas, ¿no? Pero ya saben. Pues le asocio otra cadena de dígitos del 0 al 9. Entonces, es esto, estoy asociando una cadena de dígitos del 0 al 9, es lo que voy a entender como número real con posiblemente un punto decimal, otra cadena de dígitos, donde cada uno de los dígitos va del 0 al 9. Entonces, hoy cuando digan una función de reales a reales, pues quiero que entiendan esto de manera particular. Entonces, habiendo dicho eso, pues ya puedo proseguir a definir el concepto, de estar dando esas dos aclaraciones para al menos esta clase del día de hoy. Ya creo que puedo proceder a definir y a redefinir algunas cosas que hemos visto antes. Hace tiempo ya vimos el concepto de región bajo una curva F o región, también le llamamos a esta, aunque la denoté de esta manera, R subíndice F, también le llamamos cuando región bajo la función F, región, bueno, un momento, por favor. Región bajo la función F, también le llamamos región entre la función F y el eje X, también le llamamos región bajo la función F, le dimos muchos nombres, pero de hecho déjenme por ahora utilizar otro nombre diferente, mejor R. De hecho, a ver, déjenme, no debería haber borrado lo de ahorita. Imagínense que tenemos una función cuyo dominio está en los reales y va a parar cada elemento del dominio a un real también. Esa función le voy a llamar R, R de teta. Entonces, ya habíamos hablado anteriormente de lo que sería la región bajo la curva R, o también le llamamos la región entre la función R y el eje X, etc. Ya esta cosa nosotros la definimos como la hemos definido como las parejas X, bueno, en este caso, permítanme utilizar otra notación, es cambio de nombre nada más. Eran las parejas teta, R de números reales, o sea, pareja de cosas abstractas de cadenas de números, tales que teta pertenece al dominio de la función subíndice y R estaba entre, déjenme ponerle esto R mayúscula para que no se confunda con la R acá, y R mayúscula está entre 0 y R de z. Y a lo que la función R minúscula manda a teta. Entonces, todas esas parejas ordenadas. Así habíamos definido la región bajo una función dada, en este caso la función R. Que gráficamente lo que había dicho yo anteriormente era que, bueno, a ver, tenemos nuestro dominio de la función. Imagínense que el dominio de la función fuera esto, fuera ddr. Y bueno, dibujo a la función, dibujo la gráfica de la función. Imaginemos que R de teta fuera esta. Entonces, yo para cada elemento del dominio de la función, puedo agarrar
a la segunda entrada entre 0 y lo que para ese elemento va a parar. Disculpen, esto va a ser la función, la gráfica de la función R. Y lo que a ese elemento va a parar con la función R. Entonces, podemos agarrar todos estos valores. Todo este segmento estaría. Porque para esta teta, R mayúscula puede estar entre 0 y el valor que la R minúscula manda a esta teta. Y eso para cada una de las tetas del dominio de R. Entonces, gráficamente, como les decía, entonces la región correspondiente a la región bajo la curva R, pues sería la unión de estos segmentos. Teta puede correr en todo el dominio de R y de la función R, y R mayúscula puede estar entre 0 y R de Z, lo que la función R manda a Z. Entonces, para esta teta es este segmento, pero pues uniendo todos ellos, para cada una de las tetas corriendo, quedaría todo esto. Entonces, esta sería la región bajo la función R, o bajo la curva R, o entre la curva R y el eje X, o entre la función R y el eje X. Varios nombres les dimos. Entonces, en aquel momento, por diversas razones, principalmente porque no merecía la pena, a ver, no dije algo. Y ese algo, chicos, es que, al menos a mí, si bien se puede ser también, si bien hay otra alternativa, que a mí no me interesa mucho, porque no planeo ver las cosas, a mí ya me parece un salto de formalidad muy grande. Lo que yo realmente quería hacer, referir con esta definición, es justamente a esta región de aquí, a esta región geométrica. O sea, quería referir a un objeto geométrico, a un conjunto de puntos geométricos, puntitos así, todos estos de aquí, a estos de aquí. No quería referir a las parejas ordenadas que los representan en las coordenadas cartesianas. No es a lo que yo quería referir, o sea, no quería referir a las parejas de números, tales que cuando las vamos a dibujar con la convención rectangular, pues obtenemos todos estos puntos geométricos de aquí. No, eso no es lo que quería. ¿Sí me va a entender? Una es el conjunto de puntos geométricos y otra es el conjunto de puntos matemáticos o parejas de números que bajo la definición, bajo la coordenación cartesiana o rectangular, representan a estos puntos geométricos. ¿Ok? Entonces, yo no quería referir a los puntos matemáticos que cuando los vamos y dibujamos ortogonalmente, ya obtenemos a esos puntos geométricos que yo quería referir. No, yo quiero como tal a los puntos geométricos, al conjunto de puntos geométricos. Entonces, para ser estrictos, yo para poder distinguir, debía haber agregado aquí, pero no lo hice, porque ya creo que se sobreentendía en aquel punto de la definición. Debía haber puesto lo siguiente: el conjunto, o sea, aquí estoy suponiendo que ya tenemos un sistema de referencia, un sistema de ejes coordenados ortogonal, el conjunto, que son estos, ¿no? Y, X. Para este lado está el positivo, para este lado está el positivo Y, para este lado el positivo X. Aquí el origen. Entonces yo realmente lo que he puesto aquí es agregado, es el conjunto de puntos geométricos, muy importante, esto, puntitos así, no parejas de números, sino puntitos, literalmente, tales que sus coordenadas, cartesianas cumplen
pues, coordenadas cartesianas θ, r, porque aquí escogí esta elección de nombres para la coordenada x y la coordenada y, simplemente aquí entiéndanlo de esa manera. En vez de poner x y y, aquí le puse θ y r. O sea, la pareja, el primer número le llamé θ y al segundo r, simplemente, en vez de llamar al primero x y al segundo y. Cumplen que son parejas de números tales que θ está en el dominio de la función y que r está entre 0 y r de z. Recuerden que una función para nosotros ahorita está haciendo la asociación de dos números, o sea, de dos cadenas de dígitos. Eso es para nosotros. Una cosa abstracta le uno otra cosa abstracta. Bueno, le asocio, mejor dicho. Entonces, pues como tal, una pareja de números no representa un punto del plano, no es un punto del plano hasta que le digamos cómo es que lo está representando. Y aquí estoy diciendo, agárrate a todas estas parejas de números, θ puede variar en el dominio de R y R mayúscula está entre 0 y R de Z, y ve y dibújalos de forma cartesiana, coordenadas rectangulares, ve y dibújalos, y todos los puntos geométricos que así obtienes, todos esos puntos geométricos, eso es lo que yo quiero que sea mi región bajo la función R, o entre la función R y el eje X. Yo quiero esos puntos geométricos, no los puntos matemáticos. Entonces le debería haber agregado esto y no lo hice. Agréguenlo ahora. Y como para estar distinguiendo, porque hoy vamos a hablar de otro tipo de región correspondiente a una función, no nomás de la región bajo la curva R o bajo la función R y el eje, o entre la función R y el eje X, sino vamos a estar hablando de otra. Pues me gustaría redefinir también esto, o sea, poner otro símbolo y darle otro nombre a esta misma cosa de aquí, que es la región rectangular correspondiente a la función R. ¿Qué es la región rectangular correspondiente a la función R? Lo mismo que ya habíamos entendido antes desde hace mucho. El conjunto de puntos que está entre la gráfica de la función R, graficándola de manera rectangular, muy importante, porque una función también tiene gráficas diferentes y se grafican las parejas de números de forma rectangular o polar. Aquí la grafiqué de forma rectangular. Entonces, ¿qué va a ser la región rectangular correspondiente a la función R? Todos los puntos que están entre el eje X y la gráfica de la función R rectangular. De hecho, aquí déjenme poner la gráfica rectangular. Gráfica rectangular de R. Y que pues matemáticamente o más formalmente quedaría expresado así. ¿Ok? Es la vieja región bajo la curva R, la región bajo la función R. Es la misma cosa de aquel entonces. Ya nomás lo estamos definiendo un poquito mejor. ¿Y por qué? Pues porque ahora vamos a definir la región polar eh, correspondiente a la función R. O como también se le suele llamar, o yo le suelo llamar, mejor dicho, la región entre el origen y la función R o la gráfica polar de R. ¿Y qué es esto? Por eso es que estoy distinguiendo entre rectangular y polar. Estamos teniendo la misma función, observen, pero podemos asociarle tanto una región geométrica rectangular como una región geométrica polar. ¿Y cuál va a ser esta? Es el conjunto de puntos. Aquí hay una definición un poquito más general, pero más me voy a quedar con esta. El conjunto de puntos geométricos, muy importante, o sea, puntos de esta forma, tales que sus coordenadas, pero ya no voy a poner cartesianas o rectangulares, sino voy a poner polares.
sigue siendo la misma pareja de números, como acá lo era, pero ahora lo tengo que ir a dibujar o encontrar de forma polar, no de forma cartesiana. El conjunto de puntos geométricos, tales que sus coordenadas polares, θ, r, lo mismo. Pues donde θ y r pues, son dos parejas ordenadas de números, de cosas abstractas, de cadenas de dígitos, una cadena de dígitos como otra cadena de dígitos, tal que θ pertenece al dominio de la función y R mayúscula está entre 0 y R de Z. La única diferencia entre esta definición y esta definición es que ahora tenemos las mismas parejas de números, observen. Tanto aquí, como abstracción, tenemos las mismas parejas de números, porque θ puede variar en el dominio de R, que es 1 y solo 1, aquí también puede variar en el dominio de R, o sea, el número, la cadena de dígitos solo puede variar en el dominio de R, θ, la cadena de dígitos θ, y R mayúscula solo puede variar entre 0 y R de Z, que son dos números, dos cadenas de dígitos. Entonces, el conjunto de parejas de números, tanto aquí como acá, es el mismo, pero yo no quiero ese conjunto de parejas de números. Lo que yo quiero es el dibujo que les corresponde aquí, cuando las dibujo de forma, cuando agarro esos parejas de números y las voy y las dibujo de forma rectangular, y aquí cuando yo agarro esas mismas parejas de números, pero yo voy y las dibujo de forma polar. Ya sabemos que es agarrarlas de forma polar. Igual y aquí no fue la mejor manera, tal vez le tenemos que, porque usualmente en las coordenadas polares se suele poner R, θ, el radio primero y luego después la. Entonces aquí vamos a ponerle R, θ, donde R, θ solo es cambiar el orden, nada más. Donde θ, observen aquí no cambia esto, a pesar de que θ ahora va a ser la segunda entrada, θ varía en el dominio de R y R mayúscula está entre 0 y R de θ. Bueno, entonces, aunque en cierto sentido sean las mismas parejas de números, ahora ya están invertidas, pero bueno. A ver, ¿saben qué? Voy a olvidarme de esto para no causar confusión. El diablo, la convención usual de coordenadas cartesianas. Entonces tenemos que agarrar esto y ahora ir a dibujarlo de forma polar interpretando a R mayúscula. ¿Cómo? Esto no lo estoy poniendo aquí, pero como la longitud del segmento que une al punto con el origen, y a θ como el ángulo que hace ese segmento con el eje polar, el eje X más en este caso. Sería este punto, θ, R. Representaría este punto de aquí. Y bueno, tendríamos que hacer todo eso, ¿no? Entonces vean cómo tenemos en el fondo, o sea, si elegimos no invertir esto, las mismas cadenas, parejas de números, o en el peor de los casos invertidos y agarran la otra conversión, pero como nosotros, estos son conjuntos de puntos geométricos, no conjuntos de puntos numéricos o matemáticos. Y solamente el poner que tenemos que interpretar esas parejas de forma cartesiana o de forma polar cambia completamente qué regiones. Antes de poner un ejemplo y ya terminar con esta definición, me gustaría señalar que hay una definición alternativa a la región polar de una función R, o también le podemos decir la región entre el origen y la gráfica polar de la función R, o entre el origen y R y la función R. Y la definición alternativa, chicos, es la siguiente.
¿Cuál es esta definición alternativa de la que hablo? Es poner, como muchas veces, la mayor parte del tiempo, cuando estemos hablando de conjuntos de puntos geométricos, lo que vamos a dar realmente en el fondo son sus coordenadas, o sea, parejas de números en vez de puntos. Y luego ya se tiene que sobreentender cómo es que hay que, cómo es que esas parejas de números están representando a al conjunto de puntos que en el fondo queremos definir. Y en la mayoría de los casos, la forma usual de representación cuando nos dan a nosotros parejas de números, ya hasta por default, a pesar de que estos no son puntos geométricos, ya por default entendemos que lo que este conjunto está representando, o al menos su representación geométrica, tiene que ser agarrar estas parejas de números y dibujarlos, o agarrar el punto que les corresponde de forma rectangular. O sea, la coordenación usual que ya traemos en la mente es la rectangular. Entonces, cuando no se dice nada, por eso yo acá, por ejemplo, en la definición de región rectangular correspondiente a una función o región entre el eje X y una función R, yo no lo puse. Ya de forma usual, ya sabemos que la representación, primero sabemos que cuando, primera cosa, sabemos que cuando estamos definiendo un conjunto de puntos geométricos, nos van a dar realmente parejas ordenadas casi siempre detrás, no nos van a dibujar algo, y ya esas parejas ordenadas nosotros ya las tenemos que interpretar como representando puntos geométricos. Primer punto. Nomás no se nos dice. Lo que se nos da más bien son las parejas de números, pero nosotros sabemos que en el fondo lo que queremos es la pareja de puntos. Perdón, el punto. Y nosotros ya sabemos que esas parejas de números están representando ese punto. Y sabemos la segunda excepción, mejor dicho, cosa que hacemos ya de manera automática es tomar a esa pareja de puntos como representando el punto que queremos, geométrico, pero de forma cartesiana. Entonces hay dos cosas que hacemos de manera automática por debajo de la mesa. Entonces, muchas veces para evitar, o al menos yo así lo entiendo, tener que seguir diciendo, entendiendo los puntos de forma, los puntos tales que sus coordenadas son polares son estas parejas de números, o sus coordenadas rectangulares. En vez de tener que hacer esta distinción, se sigue con la idea de que la manera usual de dibujar es rectangular, de coordenar es rectangular, y entonces mejor se define este conjunto de otra manera. Ustedes saben que si yo tengo un punto P cuyas coordenadas polares son R y este es θ, R, bueno, usando la convención de acá, son θ, R, donde R es la medida del ángulo que hace el segmento que une a P con el origen con respecto al eje polar, y R es la magnitud de ese segmento. Ustedes saben que si queremos encontrar cuáles son las coordenadas cartesianas correspondientes, a ver, esta pareja de números representa este punto P de forma polar. Si yo quiero encontrar la pareja de números que representa este punto P de forma rectangular, que son una pareja diferente, ustedes recordarán que lo que hay que hacer, esto se ve en geometría analítica, no lo puedo probar ahorita, pero es muy rápida, es R por coseno de θ, R por seno de θ. Si yo multiplico a esta longitud por el coseno de θ, me va a dar como el cateto adyacente de este triángulo, y la magnitud de esta cosa de aquí es justamente la magnitud de la proyección sobre X, pues es la coordenada X en las coordenadas cartesianas. Y bueno, si yo multiplico R por seno de θ, lo que me da es la magnitud de este cateto de acá, que va a ser igual a esto de acá, que es la magnitud de la proyección de P sobre la proyección Y de P. La proyección sobre el eje Y de P, que es por definición lo que es la segunda coordenada en las coordenadas cartesianas o rectangulares. Entonces, vean cómo estas serían, este es un número, este es otro número, este número sería completamente probablemente diferente a este, y este número sería completamente diferente a este, pero, pero ambas parejas de números, de abstracciones, una cadena de dígitos, otra cadena de dígitos, una cadena de dígitos, otra cadena de dígitos, representan al mismo punto geométrico.
Entonces, como muchas veces más bien la forma de dibujar, de coordenar que se toma es la rectangular, pues se redefine este conjunto para que se tome en cuenta esa consideración y pues se pone región polar. En el fondo son el mismo conjunto de puntos geométricos, nada más quiero que quede claro eso. De la función R sería el conjunto de puntos geométricos tales que sus coordenadas aquí sí voy a usar otra elección de nombre para las cartesianas. X, Y cumplen a ver, X, Y es una pareja de números, de cadenas de dígitos, es decir, X es igual a R por coseno de θ y Y es igual a R por seno de θ con θ en el dominio, un número real en el dominio de la función R. Ay, aquí borré ya esto. Y R mayúscula estando entre 0 y lo que la función R manda a θ. Entonces, vean cómo aquí lo que nos dicen es, mejor agárrate de estas parejas de números reales y ve y dibújalas de forma cartesiana, ya no de forma polar. Pero como ya convertimos, o sea, como para cada pareja, sí, a ver, como para cada pareja de números θr de aquí, hay una pareja de números XY acá, donde X es igual a R coseno de θ y Y es igual a R seno de θ. Cuando vayamos a dibujar esta XY de forma cartesiana y cuando vayamos a dibujar esta θ, R de forma polar, vamos a llegar exactamente al mismo punto geométrico, por lo que dije ahorita, por el dibujo de ahorita, porque justamente es la forma en la que se relacionan las coordenadas cartesianas y polares de un mismo punto. Entonces, en el fondo, este conjunto de puntos geométricos y este conjunto de puntos geométricos es el mismo, nada más es otra forma de definir, donde se utiliza ya la forma usual de graficar, la graficación cartesiana. Y tan es la forma usual de graficar que muchas veces, tal vez en algunos libros, se van a encontrar esta definición sin esta parte de aquí, como yo les di la de la región rectangular de una función. O sea, no les dije que era la gráfica, eran los puntos geométricos tales que sus coordenadas... No les dije eso porque ya lo estábamos sobreentendiendo. Entonces, como cuando no se diga, ya se sobreentiende que es rectangular, si yo no estoy diciendo aquí, pero sobreentiendo que esto es un conjunto no de parejas de números, sino de parejas de de puntos geométricos, entonces estoy entendiendo que estas son parejas de números que representan a puntos y que los tengo que entender como una representación rectangular o cartesiana. Entonces aquí tengo que agarrar a todas las parejas de puntos X, Y de números reales, tal que X es igual a esto y Y es igual a esto, donde θ es para algún θ en el dominio de R y con R estando entre 0 y R de Z. Y agarro esas parejas de números y las voy y las dibujo de forma cartesiana. ¿Por qué? Porque yo entiendo que este es un conjunto de puntos geométricos, no de puntos matemáticos, y no me están diciendo de qué forma dibujar. Entonces, al no decirme de qué forma dibujar, yo sobreentiendo que es la usual, la rectangular. Bueno, ya dijimos, creo que ya dije lo que quería decir. Ya solo quiero dar un ejemplo. Si de forma particular, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esto es para una función cualquiera de los reales a los reales, la definición que acabamos de dar. Pero si de manera particular yo diera, por ejemplo,
yo diera una función que va de un intervalo, déjenme llamarle teta i a teta f. Un intervalo teta i, teta f cerrado. Valor del subconjunto de los reales. Un intervalo en los reales, cerrado por ambos extremos, va a los reales. Entonces, si yo tuviera que dibujar voy a volver a hacer de modo, quería agarrar este dibujo. Si yo tuviera que encontrar quién es la región rectangular de esta función R, o lo que es lo mismo, la región entre la función R y el eje X, pues lo que tendría que hacer es agarrar a todas las parejas de números teta, donde teta está en el dominio, coma R mayúscula, donde R está entre 0. R está entre 0 y R de z, lo que la función R minúscula manda a teta. Y bueno, ir a dibujarlas de forma cartesiana es lo que tendría que hacer. O otra cosa que puedo hacer para encontrar ese conjunto, como de una manera más, no sé cómo decirlo, de una manera diferente, es, bueno, a ver, voy y dibujo en el eje X al intervalo teta i, teta f. Esto ya es un intervalo geométrico, no solo un intervalo de números, de abstracción. Voy y lo dibujo, y para cada punto en ese intervalo geométrico, bueno, voy y dibujo eso. Y luego voy y dibujo rectangularmente la gráfica de la función R. Entonces vamos a suponer que R era una función positiva. Entonces esto va a ser la gráfica rectangular de la función R. Es esto de aquí. Entonces, una vez que dibujo la gráfica rectangular de la función R, es interpretando la pareja teta, r de z de forma rectangular, es lo que me refiero con gráfica rectangular, pues la región rectangular de la función R sería, agarro a cada punto en el intervalo teta i, teta f geométrico, el segmento geométrico, y luego agarro todo el segmento entre 0 y a lo que a ese punto va y lo manda la función R de teta. O sea, lo choco contra la gráfica rectangular de la función R. Aquí me diría R de teta. Entonces, como estoy interpretando bueno, entonces mi R mayúscula puede variar entre 0 y lo que valió R de z para esa teta. Entonces yo puedo tener todos los puntos teta, R, donde teta está aquí y R varía entre 0 y R de z. Y los tengo que ir a dibujar de forma rectangular, que sería, y si voy y hago eso, pues sería equivalente a todo este segmento de aquí. Todo ese segmento de ahí sería el dibujo de los teta, R, con teta fijo aquí y R variando entre 0 y R de teta. Sería el dibujo rectangular de todos ellos. Pero pues teta puede variar en todo el dominio. Entonces habría que hacer eso para cada uno de los puntos del intervalo geométrico teta i, teta f. Entonces esta sería la región rectangular de la función R. Ahora, ¿cuál sería la región polar de la función R? Pues ahí tengo que interpretar a las mismas parejas teta, R, son las mismas parejas de puntos matemáticos, de puntos abstractos, de números, de cadenas de dígitos, una cadena de dígitos como otra cadena de dígitos. Ahora las tengo que dibujar de forma polar, no de forma rectangular. Entonces, aprovechando que es un intervalo cerrado, yo sé que en este caso la teta me va a representar el ángulo o la medida del ángulo. Entonces podría ser algo así como
que este fuera el semirrayo correspondiente a teta i, este ángulo sería teta i, y este fuera el semirrayo correspondiente a teta f. ¿Ok? Es un intervalo cerrado, pero ahora las tetas, la primera coordenada, se tiene que interpretar como un ángulo. Entonces, mi intervalo de ángulos, o sea, el ángulo al que van a poder tener mis puntos va a estar entre aquí y acá. Ahí. Y lo que hago después, una forma para encontrar la región polar es, voy y dibujo AR de forma polar, es decir, a las parejas teta, R de teta, las interpreto como puntos bajo la coordenación o convención polar. Entonces esto lo interpreto como un ángulo, la medida de un ángulo, esto lo mido como la medida de un segmento. Entonces voy a hacer la gráfica de R en forma polar, como era positiva siempre, en este caso supusimos, pues va a ser como que algo así, supongamos. Entonces esto sería la gráfica polar de la función R. Eso es un dibujito, es un conjunto de puntos, son todas estas parejas, pero entendiéndolas como ve y dibújalas de forma polar, no como acá, en que fuimos a dibujarlas, ay Dios, de forma rectangular. El mismo conjunto de parejas ordenadas teta, R de teta, aquí se dibujó de forma rectangular y aquí se supone que lo estoy dibujando de forma polar. El mismo conjunto de parejas de números se puede representar diferente, como dos curvas diferentes, de acuerdo a, pues, qué convención de representación tomes, qué coordenación tomes. Bueno, entonces lo siguiente que hay que hacer es, sabemos teta puede tomarse entre teta i y teta f, o sea, en el dominio de la función r, y r mayúscula se puede tomar entre 0 y lo máximo, pongamos acá, agarramos un teta por aquí, teta, entre, porque está entre teta i y teta f, sería un semirrayo así, y r mayúscula puede estar entre 0, o sea, lo que correspondería al segmento que solo va del origen al origen, hasta r de teta, que sería todo este segmento. La medida de todo este segmento. Entonces, como R mayúscula puede variar de aquí a acá, mientras teta está fija, pues todo este segmento va a estar en la región polar de la función R. Y bueno, esto es válido para cualquier teta en el dominio de la función. Entonces sería para cualquier semirrayo así, hacemos lo mismo. Entonces, esta sería la región polar de la función R. Entonces, vean, claro, ahorita fue un tanto, o sea, no agarré una función R particular para que esto fuera muy, muy en serio, pero creo que sí se puede vislumbrar, ver que la gráfica, que la región rectangular y la región polar de una misma función, pues en general son regiones del plano, pedazos del plano muy diferentes. Esto va a estar pasando. La región rectangular, esta es la región polar. Y bueno, creo que con eso doy concluido esta definición y vamos a pasar ya a lo que nos atañe, que es definir, bueno, que es el resultado de la integración de una región polar. Cómo se integra el área de una región que resulte ser igual a la región polar de una cierta función. Eso es lo que vamos a ver hoy. Es decir, tenemos una región en el plano tal que resulte ser igual a la región polar de una función R siempre positiva. O sea, algo así va a ser la región. ¿Qué pasa si esa región R resulta ser igual a la región polar de una función R, siempre positiva? Esta, por ejemplo. Esta sería la gráfica polar de la función R. El contornito.
Ya habíamos visto esto, pero para el ejemplo de las cosas cartesianas, ¿no? Regiones que eran iguales a las regiones rectangulares, antes no lo habíamos llamado así, pero le llamamos región entre la función y el eje X, pero ahora le podemos decir, ya habíamos visto el caso de cuando una región era igual a la región rectangular de una función, correspondiente a una función, siempre positiva, ya habíamos visto cómo se le sacaba el área de esa región. Ahora vamos a ver cómo se saca el área de una región que resulta ser igual a la región polar de una cierta función. Es lo que se va a ver el día de hoy. Y antes de continuar, solo quiero decir que más adelante, porque no lo dije, que se me pasó, todo este video lo estoy haciendo al revés, mencioné que el área de un sector circular, más adelante voy a decir, vamos a usar esto, chicos. Un sector circular es una rebanada de un círculo. O sea, es el pedazo de plano que hay para un ángulo determinado dentro de un círculo. Sería esto de aquí. Yo agarro un ángulo determinado con origen en el centro del círculo. Ya sé que no parece un círculo, pero crean que es un círculo. Y me tomo, pues, la intersección de ese ángulo con el círculo. Entonces me queda como una rebanada, ¿no? De pastel, por así decirlo. Y más adelante vamos a usar eso. Les digo que una figura así se le llama sector, primero que nada, una cosa que he definido de esa manera. La intersección de un ángulo con centro en el centro de un círculo con el círculo mismo, que es como una rebanada, se le llama sector, sector circular. Y resulta ser que el área de un sector circular siempre es igual a, o sea, la magnitud de su área, de esa región, va a ser igual a R cuadrada, donde R pues es el radio del círculo del cual es sector, sobre 2 por la magnitud del ángulo que circunscribe, que le subyace, o sea, del ángulo correspondiente que le subyace, que está en su definición, la magnitud de este ángulo. Una cosa importante que no dije o que tenemos que tomar en cuenta y que ya no voy a resaltar más adelante, es que este delta teta está medido en radianes. Esto es verdadero siempre y cuando la magnitud de este ángulo se mide en radianes. Si no, esta fórmula no es cierta. Habría que usar otra. Esa era la única anotación. Aquí la magnitud del ángulo que le subyace se está midiendo en radianes. ¿Ok? Este delta teta es la magnitud de este ángulo en radianes, no en grados, en radianes. Entonces es muy importante que más adelante pues se tome en consideración esto. A las funciones r de teta que tengamos, teta siempre va a tener que estar en radianes cuando sea una función polar, lo entendamos de forma polar, para poder usar la fórmula que vamos a ver más adelante. Ya me entenderán. Bueno, continuemos.